¿Qué tal? Le damos la bienvenida a toda la comunidad educativa al webinar Ideas en torno a la alfabetización. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Gabriela Russell y la directora de la modalidad de educación especial, Hilda Domínguez. Gabriela Russell es doctora en intervención en el lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en psicología cognitiva y aprendizaje por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante más de 10 años coordinó el área de alfabetización y prácticas del lenguaje en la Dirección de Educación Especial en la provincia de Buenos Aires. Actualmente es especialista en prácticas del lenguaje en la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es profesora en institutos de formación docente de la ciudad y en universidades nacionales en grado y posgrado. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por sumarte hoy a este encuentro con nosotros. Estamos muy contentos de poder contar contigo, así que muchísimas gracias. Y un poco para iniciar esta conversación, a mí me gustaría solo preguntarte cuáles son esas ideas en torno a la alfabetización a las cuales debemos atender. ¿Cuáles son esas ideas que cuando refrescamos conocimientos tenemos que recuperar? ¿Qué pasa con los enfoques? Si son todos iguales, si hay diferencias. Nos gustaría que en la medida de lo posible arrancaras por ahí contándonos de tus conocimientos y compartiéndonos con nosotros. Gracias, Gabriela, una vez más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Hilda, por la invitación. Yo siempre digo que una de las grandes experiencias formativas fue haber transcurrido durante muchos años trabajando en conjunto con escuelas especiales, sobre todo en temas de alfabetización. Así que nada, para mí siempre es un placer enorme poder participar, así que bueno, agradezco yo muchísimo la invitación. Y la verdad que siempre la alfabetización es un tema que nos debería desvelar, porque es algo verdaderamente trascendente para la vida de una persona, saber o no saber leer. Entonces, me parece que en ese sentido es necesario siempre volver a esa búsqueda sobre qué es lo que pasa si un alumno o alumna no se alfabetiza y qué podemos hacer al respecto, y sobre todo revisar parte de nuestra propia práctica, porque muchas veces es cuestión de volver a pensar en los enfoques, volver a pensar en las propuestas que estamos haciendo, porque por ahí con mínimos ajustes podemos ofrecer otras posibilidades en relación con este tema. Así que nada, si querés, arrancamos justamente por ahí, revisando algunas cuestiones de los enfoques y tomando también la propia biografía escolar de cada uno de nosotros, ¿no? Porque hubo cambios de enfoque a lo largo de los años y la verdad es que no siempre queda claro por qué se cambió de un enfoque a otro y cuál sería el mejor pensado en, por ejemplo, estudiantes que tienen algún tipo de dificultades de aprendizaje. Así que a mí siempre me gusta como que cada uno vuelva a las fuentes, a volver a mirar el tipo de propuestas con las que uno se alfabetizó, para desde ahí revisarlas y compararlas con propuestas actuales. Entonces yo ahí armé brevemente una presentación que, si podemos ver la primera placa, toma uno de los dos libros con los que creo que yo aprendí a leer y escribir, ¿no? Y no por una cuestión autorreferencial, sino sobre todo porque marcan medianamente un espíritu de época, un tipo de propuestas que se extendió e incluso se extiende hasta bastante tiempo de hoy. Y uno de esos era Ana y Tomás, y creo que es la que estamos viendo en este momento, donde indudablemente iba por una cuestión de letras y dice: Tomás se pone los zancos, ¡zas! Ana se cae, todos caminan con zancos. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente las lecturas que se proponían en ese libro tenían que ver con ir de a poco trabajando las letras. En la siguiente placa vemos otro
típico, que es mi amigo Gregorio, y que también yo no termino de recordar si es que era mi libro de segundo grado o el de mi hermano, pero estoy segura que eran esos los materiales que en ese momento se usaban para alfabetizar, y dice: Gregorio está tan engripado que cuando estornuda se le caen las lágrimas. El amigo oso le presta su bruta para que esté calentito y el grillo para alegrarlo. Canta una serenata. Gregorio gruñe agradecido. O sea que vemos cómo va trabajando las letras, después grupos consonánticos más complejos, y si vemos la siguiente placa, ahí ve incluso algunas cuestiones más de índole específicas de palabras y la escritura, por ejemplo, pingüino, enagüita, yeguita, agüita, y dice: chicos, ¿saben por qué estas palabras tienen una U que lleva 2 puntitos? O sea que si uno registra estos enfoques o estos métodos que parten por las letras y uno revisa los fundamentos teóricos que tienen que ver con estas propuestas, se da cuenta de que están sostenidas sobre el presupuesto de que el español es una lengua transparente. ¿Y qué quiere decir con una lengua transparente? Que es una lengua donde si uno maneja los mecanismos de conversión de fonemas en grafemas, va a poder leer, lo cual es obviamente cierto, pero lo que sí podemos poner en cuestión es si efectivamente la lengua es tan transparente como dicen. Comparativamente con el inglés, por supuesto que lo es. Pero ¿es tan sencillo apropiarse de esos mecanismos de conversión de grafemas en fonemas? Y ahí sí podemos ver la siguiente diapositiva. Vemos que aparece la palabra caciques. Y entonces, si el español es tan directo y la conversión de a cada letra le corresponde un sonido, pero encuentra la palabra caciques, dice: ¿cómo puede ser? La primera C es igual que la segunda, pero una suena K y la otra suena sí. O sea, 2 letras iguales tienen sonidos diferentes. Pero a su vez, cuando ve caciques, esa que es con Q, con U y con E tiene el mismo sonido que la K del principio de caciques, ¿no? De la CA. Y después la S tiene el mismo sonido que la C. Es decir, que en una palabra vemos cómo letras distintas tienen el mismo sonido. Y letras con el mismo sonido, letras diferentes sí tienen el mismo sonido. Y que no todas se pronuncian. Entonces ya uno va viendo que algo en estos mecanismos de conversión no necesariamente son sencillos. Si vemos la siguiente, y para ir poniendo distintos ejemplos de esto, vemos, por ejemplo, Rosa, Enrique, Carolina. Es decir, que el problema de conversión no se limita solo al problema de la C, la S y la Z, sino, por ejemplo, la R también tiene reglas propias de conversión. Y si vemos la siguiente, vemos que la I y la Y también, porque uno dice rey, pero dice reina, dice ay y dice ahí, donde una I a veces se escribe con Y y a veces con I latina. Si vemos la siguiente, vemos que el problema de la G y la U con diéresis, que es lo que se planteaba también, ¿no? Cuando uno lee queso, vergüenza, guantes, y entonces, ¿qué es lo que está viendo ahí? Que indudablemente la U también es una letra que a veces tiene sonido, a veces no, a veces tiene esos 2 puntitos que reflexionaban en mi amigo Gregorio. Si después vemos en mágico, o en este que estamos viendo de niños, decimos niños, pero después compañía tiene una ñ ahí, como niños, que a su vez esa ñ suena una I, pero que no suena, pero que a veces sí está sonando. Con lo cual, si además vemos la siguiente, que dice mágico, gato, jirafa, y ahí podemos agregar guerra y cualquier otra, vemos que ya este mecanismo de conversión de grafemas en fonemas no es tan sencillo como nos dijeron, ni es tan directo. Y
es una lengua que sí es verdad que cuando uno aprende estos mecanismos son estables. Es decir, una vez que uno aprende, no es como en el inglés, donde siempre necesita recurrir a un diccionario fonológico para saber cómo se pronuncia una palabra. En ese sentido, el español es mucho más transparente y más estable. Pero no quiere decir que esos mecanismos de conversión sean tan sencillos. Yo siempre recuerdo haber entrado a aulas y que se le pida a un niño o una niña que escriba en el pizarrón una palabra casi al dictado, haciendo uso de esos mecanismos de conversión, y que esa tarea no les resulte fácil. Y que estén dudando y estén vacilando y escriben y borran y vuelven a escribir. Y ahí uno dice, ojo que esta tarea no es tan sencilla como creemos. Además a esto le tenemos que agregar todas las convenciones ortográficas, por ejemplo la H en almohada, la H al principio de algunas palabras, bueno, etcétera, más los mecanismos de conversión, por ejemplo, de palabras que vienen del inglés o palabras como los nombres propios que muchas veces a su vez registran otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, Jonathan o nombres como esos. Con lo cual, si uno dice arrancar por acá, implica seguramente manejar estos mecanismos de conversión que requieren un esfuerzo muy fuerte por parte de la memoria y los mecanismos de atención. Quizás algún otro camino puede ser más sencillo para iniciar este camino, ¿no? De la alfabetización. Yo siempre digo, a veces muchos chicos quedan en el camino porque están aprendiendo estos mecanismos de conversión que les resultan complejos, y la sensación es aprender unas reglas de un juego que nunca comienza. Es como si nos quisieran enseñar a jugar a algo y estamos todo el tiempo con el instructivo, pero nunca llega el momento de jugar, que en este caso sería leer, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, algún otro camino será un poco más amigable, por lo menos en los inicios, para que la puerta de entrada al mundo de la letra escrita, al mundo de la cultura escrita, sea algo más amigable, más posible, no tan demandante en términos cognitivos, de memoria y atención, de aprender un sistema que no es sencillo, que como vimos recién, tiene un montón de reglas y contrarreglas que requieren de un dominio bastante amplio y recuerdo para poder consolidarlo. Entonces el diseño curricular, ¿qué es lo que plantea? Dice, bueno, la lectura tiene que iniciarse a partir de textos. Y ahí surge por momentos una aparente contradicción en cómo voy a leer un texto si todavía no sé leer. Y ahí es cuando, si podemos ver la siguiente placa, uno tiene que revisar la idea de qué es un texto, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, si uno cree en la imagen del libro de la placa, si uno cree que empezar a leer por textos es empezar por acá y que un texto es algo como esto, efectivamente parece un sinsentido pensar que una propuesta va a arrancar por acá con alguien que no sabe leer. Pero si podemos ver la siguiente placa y uno entonces ve que texto puede ser algo como esto, donde es un folleto de reciclaje y entonces dice qué cosas se pueden reciclar y qué no, y en cada contenedor. Y entonces está el dibujo de una botella de agua y abajo dice botellas de agua, y hay un dibujo de una lata y abajo dice lata, si hay un dibujo de leche y abajo dice leche. Y entonces, a partir de conocimientos previos de que uno sabe que es una lata y entonces presupone que lo que va a decir ahí abajo justamente va a ser latas, plásticos, etcétera, es que uno ahí puede activar a partir del conocimiento previo que trae e iniciar un camino lector donde jueguen otras cosas más allá de únicamente los mecanismos de conversión de grafemas en fonemas, ¿no? Si uno ve el siguiente texto, ya
vuelven a aparecer por ahí en otra forma de diagramación, imágenes en relación a las palabras, dónde guardar cada una de estas cuestiones. Y entonces la alfabetización aparece como algo instrumental. No es ya estamos dando clase de lectura, ¿no? Al modo, a la vieja usanza, sino que estamos leyendo un folleto porque queremos aprender a separar y para eso aparece mediatizada por la lectura y necesitamos ver qué dice y dónde guardar cada una de esas cosas que dice. Entonces, si los materiales son materiales que efectivamente sirven a la hora de alfabetizar porque tienen mucho texto, ofrecen mucha imagen, y esa imagen está bien distribuida, estos materiales sí son efectivamente más propensos para arrancar con este tipo de propuestas. ¿Qué permite además? Entender a qué llamamos leer, entender para qué hacemos eso que estamos haciendo y poder usar, además de los mecanismos de conversión, todo lo que tiene que ver con conocimiento previo. Si pudiéramos ver la siguiente imagen, entonces, vemos que esto se puede trabajar perfectamente con distintos materiales. Uno puede trabajar con cosas muy concretas como etiquetas de productos, ¿no? Donde si uno dice mermelada de frutilla, el otro dice dulce de leche, rápidamente vamos a poder leer qué dice el otro, si dulce de frutilla, si el agua es con gas, si es sin gas, y uno va pudiendo establecer sobre todo la noción de qué leer, ¿no? Y permite que da como una estrategia que a su vez ayuda mucho a los alumnos a poder darse cuenta que pueden ir leyendo también muchos materiales si ellos conocen de qué se trata. Por ejemplo, veo la leche y ¿qué dirá acá? Y dirá leche. Entonces, cuando seguramente vea mayonesa, buscaré dónde dice mayonesa, ¿no? Y si vemos la siguiente placa y uno va por la calle y entonces hace también todo un trabajo con lo que dicen las vidrieras, y la vidriera que dice zapatería, y entonces si venden zapatos obviamente iba a decir zapatería, y si venden carne obviamente va a decir carnicería, y uno después entonces trabaja, carnicería, verdulería, y si es fruta, frutería, y entonces puede ir trabajando con un montón de familias de palabras y lo que son los morfemas, o sea, unidad mínimas, con sentido, como estas terminaciones, frutería, zapatería, verdulería, que permiten ir viendo palabras y también pudiendo usar como pistas eso para saber que entonces en la siguiente, si veo carne, va a ser carnicería y voy y busco esas palabras común, ¿no? Y estos enfoques a su vez tienen mucha como sustento también en teorías que se conocen de la psicolingüística. Y acá entonces, si pasamos a la siguiente placa, me gustaría dejarles como un segundo para que piensen algunos interrogantes sobre cómo funciona también el proceso de reconocimiento y lectura de palabras en la mente, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tardamos, por ejemplo, en reconocer una palabra escrita? En ver una palabra y saber cuánto tarda más o menos una persona que está alfabetizada en leerla. Entonces, si pasamos a la siguiente placa, por favor, ¿cuánto tardamos en reconocer esa palabra? Aproximadamente uno tarda 250 milisegundos, es decir, un cuarto de segundo es lo que tarda una persona en reconocer una palabra cuando esa palabra es una palabra conocida. ¿Y cuántos, si podemos pasar a la siguiente placa, cuántas palabras creemos que tenemos en nuestro diccionario, en nuestro léxico mental? Cuando decimos léxico o diccionario mental, estamos pensando en que cada uno de nosotros tiene
léxico mental, un diccionario en su cabeza que permite saber qué palabras son palabras que conoce y que conoce su significado y cuáles no. Por ejemplo, si yo digo la palabra trafo, no está en nuestro léxico mental. Pero si digo la palabra silla, sí está en nuestro léxico mental. No solo la reconocemos visualmente, sino que tenemos mucha precisión sobre su significado. ¿Cuántas palabras entonces nos imaginamos que tenemos en nuestro léxico mental? Aproximadamente una persona adulta que termina estudios secundarios tiene 12.500 o 15.000 palabras en su léxico mental. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque piensen la cantidad de información que tenemos en nuestro cerebro y la cantidad de palabras que cuando leemos un texto hay que ir a buscar a nuestro cerebro y qué rápido sucede ese proceso, ¿no? Porque como dijimos, en 250 milisegundos uno ve una palabra y rápidamente da con el significado. ¿Cómo puede ser que entonces cuando leemos algo, esa lectura suceda tan velozmente? Y en parte sucede tan velozmente porque cuando uno, por ejemplo, lee un texto, lo que hace es acotar las posibilidades de aparición. Entonces, en vez de trabajar con todo su léxico total, trabaja solamente con la fracción de lo esperable. Entonces, si podemos ver la siguiente placa, nosotros en un momento, en un proyecto que hicimos de alfabetización con alumnos con discapacidad, me acuerdo que les dimos este folleto para trabajar porque había que romper con un montón de frustraciones que traían, de haber tratado todo el tiempo de ir leyendo y no aprendiendo. Entonces dijimos, esto es distinto. Y entonces arrancábamos directamente por materiales textuales, ¿no? Y entonces recuerdo que por ahí no se ve muy bien, pero hay un dibujito, este folleto es de cuidado del agua, y entonces es cuidado del agua en la cocina, cuidado del agua en el baño, y es sobre ahorrar agua, entonces está la alcancía donde va entrando agua. Y entonces abajo de esos no dice no dejar la canilla abierta, no dejar la ducha abierta. Y en un momento me pasó trabajando con una chica con síndrome de Down que le digo, ¿acá qué te parece que puede decir? Y justamente estaba el dibujo, un dibujo medio confuso, porque es verdad que la imagen era confusa involuntariamente. Y le digo, ¿qué es esta imagen? Y me dice, una serpiente. Y entonces le digo, ¿te parece que en un folleto de cuidado del agua puede haber una serpiente? No, tenés razón, es una manguera. Y entonces, ¿qué trata? No dejar la manguera abierta. Es decir, que justamente a veces creemos que una oración suelta es más fácil que un texto. Y todo lo contrario, porque una oración suelta escrita en un pizarrón puede ser infinitas las posibilidades de significados que contenga y las palabras que aparezcan. Ahora, cuando uno trabaja a nivel de los textos, ya no es tan infinita las posibilidades, porque en un texto de cuidado del agua hubiera sido muy imposible que aparezca una serpiente y sí muy posible que aparezca una manguera. De hecho, antes de leer todos estos textos, lo que hay que hacer es trabajar justamente el tema de la cantidad de palabras que pueden aparecer, el campo semántico, que si estamos hablando de cuidado del agua, va a aparecer ducha, va a aparecer manguera, va a aparecer lavarropas, va a aparecer canilla, va a aparecer cocina, no va a aparecer dormitorio, porque uno no cuida el agua en un dormitorio. Entonces es desde ahí que arrancar por un texto facilita muchas veces la tarea, porque justamente los textos acotan las posibilidades de aparición. Y acá entonces me gustaría volver a pasar a la siguiente placa, por favor, y ahí volvemos al texto de mi amigo Gregorio,
agradecido, lágrimas, uno dice, si alguien está engripado, espera que en un texto aparezca remedio, que aparezca cama, que aparezca enfermedad, que aparezca pastillas, que aparezca garganta. Pero acá aparece grillo, aparece alegre, aparece serenata, porque dice, Gregorio está tan engripado que cuando estornuda se le caen las lágrimas. El amigo oso le presta su gruta para que esté calentito y el grillo, para alegrarlo, canta una serenata. Ven cómo cuando los textos funcionan en contexto, funcionan bien si son textos que no están como estos armados con un fin puramente didáctico, sino que los que funcionan son los textos de la vida social, donde efectivamente para cuidar el agua uno encuentra una relación con cosas que conoce. En cambio, un texto pensado solamente en función de lo fonológico o de la dificultad, en este caso de los grupos consonánticos, me deja fuera un montón de anticipaciones que yo efectivamente podría hacer como lector. Y acá vuelvo a textos un poquito, y si podemos ver la siguiente placa, acá vemos textos un poquito más habituales que a veces circulan en las escuelas, y por ejemplo este dice, kiwi en kimono vende kilos de kiwis y kakis en el kiosco. Y otra vez, ¿cuál es el problema? Que si uno vende, más allá de que en general no venden kimono, este tipo de frutas, pero si uno vende este tipo de frutas, uno esperaría que las venda en la verdulería y no en el kiosco. Ven como justamente este tipo de materiales van a veces en contra de muchas cosas que efectivamente podrían colaborar con la comprensión y la mejora de la lectura. ¿Sí? Ahora, que esto no quiere decir que uno no tenga que trabajar los mecanismos de conversión de grafemas en fonemas. Todo lo contrario, hay que trabajarlos y hay que lograr que logren consolidarlos, trabajarlos, aprenderlos y repasarlos con fuerza, porque si no, sobre todo cuando alguien tiene dificultades de aprendizaje, eso a veces necesita una construcción mucho más guiada, que tiene que suceder, pero lo que sí no necesariamente tiene que ser el punto de partida, porque como decíamos, es más complejo. Gabriela, te escucho y me pasan dos cosas inicialmente. Una, digo, qué complejo, qué maravilloso que es poder leer y escribir. A veces quienes estamos alfabetizados nos olvidamos del trabajo que significa lograrlo. Y por otro lado, con tu recorrido histórico me vino Gregorio y yo, y mi amigo Gregorio, tampoco me acuerdo bien si era primero y segundo grado, pero Gregorio y yo seguro que era de primer grado. Así que creo que en ese recorrido histórico también uno va encontrando los esfuerzos que siempre se hicieron para alcanzar buenos resultados de alfabetización. Y una de las cosas que hilo con esto es ¿cómo crees vos que tenemos que poder recuperar conocimiento de cuáles son los puntos de inicio de nuestros alumnos, de qué manera recoger eso y de qué manera trabajar para alcanzar en todo caso un punto de llegada a un progreso en el proceso de alfabetización? Mira, bueno, me alegro que indudablemente era, como yo decía, una marca de época, porque me parece que mi amigo Gregorio trabajó durante generaciones y generaciones de alumnos en la escuela, ¿no? Es decir, digo, esta parte de también tener que aprender los grupos consonánticos y todo, tiene que suceder. Cuando uno arranca por los textos y arranca con qué crees que dice, acá, allá, ahí estamos haciendo un excelente inicio a las puertas de la alfabetización. Pero esas puertas tienen en algún momento que abrir también a que los textos sean cada vez menos llenos de gráficos para volverse en algún momento más privilegiadamente lingüísticos, porque nuestro objetivo también
es llegar a poder leer, como veíamos, una hoja donde no tengamos tanta apoyatura gráfica y sin embargo a través de poder leer fluidamente podamos también leer todo. Los materiales que son muy interesantes para trabajar los distintos puntos de partida, porque además algo importante es que cuando estamos en un aula hay muchos niveles de conocimiento respecto del sistema de escritura, tanto en lectura como en escritura, que conviven en el aula, ¿no? Y eso a veces hace que la tarea sea un poco más compleja porque hay chicos que llegan bastante con niveles de alfabetización mucho más avanzados que otros. Y entonces un material que sobre todo en la dirección de educación primaria de la ciudad estamos trabajando mucho es progresiones. Si pueden pasar entonces la placa siguiente, estos materiales están pensados para, bueno, las 4 áreas, las 2 áreas, prácticas del lenguaje y matemática, tanto en primero como en segundo ciclo. ¿Y qué es lo que nos aportan estos materiales? Si vemos la siguiente, lo que estos materiales hacen es establecer niveles de conceptualización respecto de el sistema de escritura y el uso de estrategias lectoras que hacen los alumnos cuando leen, ¿no? Por ejemplo, esto de poder ver, si uno ve, por ejemplo, una Coca-Cola, ¿no? Y entonces mira la etiqueta, acá dice Coca-Cola. A veces eso lo identifica simplemente por una estrategia logográfica, es decir, a golpe de vista sabe que lo que dice ahí, independientemente de las letras que lo constituyen. Ahora, de a poco sí se van estableciendo correlaciones entre elementos sonoros y elementos gráficos, es decir, entre los fonemas y los grafemas, es decir, algunas palabras deben decir esto porque empiezan con la que yo conozco, ¿no? Y entonces lo que va marcando en ese cuadro que veíamos recién son distintos niveles, ¿no? En un nivel donde los chicos leen a partir o de conocimientos previos o de cosas o de marcas que conocen, pero sin pensar en la conformación de aquello que están leyendo. Si vemos, por ejemplo, la siguiente placa, que está ahí en progresiones y muestra, por ejemplo, uno de los primeros niveles por los que pasan los chicos, esto que yo les decía, ¿qué te parece que puede decir acá, etcétera? Aparece ese dibujo que ven ahí, que es un puente y un río. Y abajo dice puente. Entonces la intervención del docente es, ¿qué crees que dice ahí? Cuando efectivamente dice puente, y el alumno dice río. Y entonces el docente le dice, ¿y en qué te estás fijando para que diga río? Y dice, ¿no lo ves que hay un río? Y entonces dice, pero si mirás las letras, y entonces le dice, acá está la P, y dice sí, o sea, la primera letra, ¿no? Y acá dice sí, es la de papá. Y entonces te dice, ¿y si está la P de papá? ¿Te parece que ahí puede decir río? Y el chico dice, sí, dice río. Es decir, que hay un nivel donde primero no establecen las comparaciones entre sonido y letra. Es más, ni siquiera aun cuando saben, como en este caso, que hay una letra que no coincide con la hipótesis que tiene, aún en este caso sigue sosteniendo su propia hipótesis. Y ahí la intervención docente tiene que ver con ir avanzando para que este tipo de hipótesis de que todavía no hay correlación entre el sonido y las letras vaya sucediendo. Y en parte esto tiene que ver con ir formando un ambiente alfabetizador de palabras donde uno pueda ir y encontrar carteles o elementos en el aula que me sirvan a mí de guía para ir a confrontar. Mira, acá tiene una R, arranca con esta. ¿Qué otra palabra se te ocurre que pueda empezar con esta? Y veamos acá y entonces ir desde ahí haciendo el trabajo, ¿no? De
avance para ir avanzando en distintos niveles de conceptualización de los chicos, ¿no? Que empiecen a mirar letras iniciales, letras finales, letras intermedias, porque si bien el camino inicia con los textos, sin duda tiene que llegar a la letra. Y a veces esa llegada tiene que suceder con más o menos acompañamiento por parte del docente, pero también es el punto de llegada al que hay que ir. Si vemos entonces en la siguiente placa, nosotros vemos que Progresiones ofrece un montón de instrumentos para ir viendo dónde están los distintos puntos de partida de los alumnos. Y entonces, por ejemplo, da como pequeños instrumentos para hacer actividades con ellos. Y entonces, donde, por ejemplo, acá hay, como ustedes ven, imágenes y al lado palabras para que los chicos vayan uniendo cuál de esas palabras corresponde con esas imágenes. Y entonces ahí vamos viendo justamente en qué nivel está, porque por ejemplo hay dos palabras que están desordenadas respecto de la imagen, ¿no? Y una es príncipe y otra es princesa. Entonces, si hay problemas con eso, indudablemente algún alumno que solo mira la letra inicial, ahí va a encontrar un montón de complejidades. Entonces, este tipo de instrumentos está pensado para que uno vaya viendo distintos puntos de partida. Y a su vez, este material, como vemos en la siguiente placa, también va ofreciendo que uno arranca puede ver lo que saben de palabras, pero también si vemos en la siguiente, ya aparecen frases, por ejemplo, para unir las palabras con, en este caso, títulos de libros, ¿no? Y si vemos la siguiente, y pasamos a la siguiente, ya continúa por textos. Es decir, que nosotros siempre tenemos que tener claros que arrancamos por ahí con palabras, donde uno puede ver un folleto como el que vimos antes del reciclaje, y entonces, ¿qué dirá acá? Y está la lata, y entonces abajo dice latas, pero puede encontrar otro que donde aparezcan cuestiones más complejas, o como estaba ese, los dibujos arriba y todas las palabras abajo, y entonces ir viendo cómo puede resolver esa actividad, pero el punto de llegada siempre tiene que ser que puedan leer textos. Y a su vez, muchas veces la lectura de textos arranca con una lectura a través del docente, pero en algún momento hay que lograr la situación de lectura por sí mismo, ¿no? O sea, todo lo que está trabajando tiene que tener también el punto muy fuerte de consolidación de la lectura por sí mismo, de alguien que pueda ver un texto y leerlo. Y cuando digo texto puede ser un cartel, puede ser una etiqueta, tiene que poder ser un anuncio, tiene que poder ser en algún momento un texto. Digo, nuestro objetivo tiene que formar, porque la escuela es una de las grandes misiones que tiene que ser la alfabetización, y cuando hablamos de alfabetización es poder en algún momento leer por sí mismo, y cada vez textos en principio lo más extensos posible, ¿no? Y si seguimos y vemos solo para trabajarlo un poquito, para que tengan como referencia este tipo de materiales, si vamos, por ejemplo, a la siguiente placa, vemos que en la parte de escritura también hay elementos de escritura donde uno va viendo cómo algunas escrituras por momentos son silábicas, por momentos son cuasi alfabéticas, luego son alfabéticas, después hay que trabajar la separación de palabras, y después hay que ir hacia una escritura cada vez más convencional en términos de ortografía convencional. Y bueno, otra vez el material de Progresiones no solo orienta sobre distintos niveles de conceptualización de la escritura, sino que aporta, como vemos en la siguiente diapo, también aporta elementos para, si podemos pasar la placa, vemos que aporta elementos de cómo evaluar este tipo de
de escrituras, y entonces, por ejemplo, hay imágenes y se le pide que escriba a los chicos, que escriban como puedan las palabras que ven en la imagen, y hay una paloma, hay un conejo y hay un tigre, y justamente están elegidas porque algunas son más sencillas de escribir que otras. Como veíamos, tigre, como la dificultad del grupo consonántico, es más compleja que conejo, ¿no? Y entonces uno iba viendo y va comparando con los niveles del cuadro anterior y va pudiendo ver en qué punto de partida están los alumnos y cómo tiene que ir generándose una progresión y unos avances en esa línea de trabajo, ¿no? Y si vemos entonces ya la siguiente, vemos que hay también materiales donde dice, ahora, porque trabaja la separación de palabras, ves todo este texto escrito todo conjunto, establece los cortes en la palabra, y por último, si podemos ver la siguiente, hay trabajos de dictado a través del docente, es decir, es el docente, en este caso, el que dicta, a ver el alumno cuánto puede recuperar en su escritura de aquello que va siendo dictado, ¿no? Entonces, la idea con estos materiales tiene que ver también con poder ir registrando puntos de dónde están cada uno, pero también con una conciencia muy fuerte de hay que ir produciendo con intervención docente el avance de un nivel a otro, ¿no? Como que eso no necesariamente sucede si no hay un docente ahí que tiene muy claro cómo ir generando el avance de una escritura silábica a una alfabética y de una alfabética a una cada vez más convencional. No sé, Hilda, si volvemos a... Gabriela, la verdad, súper interesante cada una de las cosas que nos vas compartiendo, esto de las progresiones, del reconocimiento de los puntos de inicio, y algo como muy central, que es la intervención que los docentes vamos haciendo para lograr que ese punto avance, que pasemos a otra situación de la que teníamos inicialmente. Me parece que es una de las cuestiones a trabajar mucho, al igual que hacías referencia como a las diferentes propuestas o la diversidad de propuestas para que quede como equilibrado y que haya algo de lectura, algo de escritura a través del docente o propia del estudiante, ¿no? Lo que me gustaría para ir cerrando, Gabriela, en un momento hiciste alusión a alguna experiencia que tuviste en trabajo con personas con discapacidad o en educación especial, no lo registré tanto. A ver si nos querés contar o si nos podés contar algo de eso en unos minutitos. Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en un proyecto de alfabetización de adolescentes con discapacidad intelectual y sobre la base de esto, ¿no? Lo primero que hicimos fue recuperar qué representación tenían los chicos de qué es saber leer y escribir, ¿no? Y nos parece que ese siempre es un punto de partida interesante porque uno a veces pierde ese foco y entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, hay chicos que todavía están sin alfabetizar en las escuelas de educación especial y la verdad que es algo que tendríamos que volver a repensar, a revisar, a proponer fuertemente, ¿no? Entonces hicimos todo un trabajo de capacitación, participó también UNICEF colaborando con nosotros y ahí lo que arrancamos preguntándole a los chicos, ¿no? Los docentes ahí, su primera tarea es pregúntenle, estos serán adolescentes, si para ellos es importante saber leer y escribir. Y la verdad es que todos de alguna u otra manera nos transmitían la importancia que tenían para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los chicos decía, mi hermanito me pide que le lea un cuento y yo no sé. Y eso le generaba mucho problema. Otro decía, me mandan un WhatsApp y yo contesto con emoticones o mando audio y no puedo leerlo o responderlo como quisiera. Cuestiones de qué voy a hacer si no sé leer cuando tenga que buscar un trabajo.
bueno, es decir, que todos de alguna manera u otro estaban atravesados por la importancia que es saber leer y escribir. Y entonces lo que hicimos justamente tuvo que ver con eso, ¿no? Con como ellos venían con un trabajo en ese momento muy vinculado con el planteo de trabajar a partir de los mecanismos de conversión de grafemas en fonemas, y esto que te decía, sentían todo el tiempo que habían practicado eso, que leían los textos estos muchas veces controlados, de trabajar con determinadas letras, etcétera, pero nunca llegaban a poder, nunca eso se transformaba en una experiencia de lectura. Entonces lo que hicimos justamente fue arrancar con una experiencia más acorde a la edad, porque siempre hay que tener en cuenta que los materiales sean acordes a la edad de los chicos. Estos chicos estaban entre 13 y incluso algunos 11, pero entre 13 y 16 años, y la verdad que no podíamos ir con un material, y no correspondía ir con un material de ositos y pinochos y cuentos infantiles. Entonces, bueno, justamente el folleto del cuidado del agua, y ahí lo que hacíamos era mucho trabajo de oralidad, de qué crees que dice y de qué puede tratar esto y qué palabras van a aparecer, y cuando empezaba a ver que iba a aparecer agua y reconocía agua y podía a través de pistas que tenía ese material ir leyéndolos, la experiencia y la satisfacción de esto merece otra oportunidad, la verdad que fue como muy interesante, porque si uno a veces cambia la propuesta y la propuesta se facilita y el otro siente después de tanta frustración que quizás hay otro posible, bueno, la verdad que eso es importante. Entonces, bueno, te agradezco que la hayas recuperado, porque me parece que una de las cosas fundamentales tiene que ver primero con pensar que a veces incluso chicos más grandes, si bien traen un recorrido de frustración enorme, también traen otros recorridos y otras necesidades en relación a la lectura y la escritura, que a veces hacen que también sea un excelente momento para volver a retomar la cuestión de la alfabetización. También para pensar que justamente a veces el problema tiene que ver con el tipo de propuesta que estamos haciendo, porque o no está ajustada a la edad, o no está ajustada a estas posibilidades por ahí que trae la lectura a partir de textos en relación a arrancar por mecanismos de conversión. Entonces, si uno ajusta a veces la propuesta, ajusta los materiales y empieza a recuperar desde una voluntad de querer aprender a leer y escribir, la verdad que muchas veces da enormes satisfacciones para todos, para los docentes que ven como una tarea que resulta más productiva en un punto, para el alumno que recupera la posibilidad de un aprendizaje, y bueno, en ese caso para nosotros también que estábamos pensando y llevando adelante la propuesta. Así que nada, me parece que eso, tener en cuenta siempre que para el alumno tarde o temprano, quizás no ahora, pero en un futuro siempre es necesario leer y escribir, ¿no? Entonces desde ahí agotar y volver y probar nuevas estrategias y cambiar lo que haya que cambiar para que eso suceda, ¿no? Gracias, Gabriela, la verdad, muchísima claridad en cada uno de tus conceptos. Son ese material, ese rato para escucharte y seguir tomando nota y hacerse nuevas preguntas. Quiero recuperar también esto que dijiste al final del material, del uso del material. Me parece que también en esto tenemos que estar siempre muy atentos para poder, como vos decís, diversificar la oferta y estar atentos a que sea también del interés de los destinatarios. Así que te quiero agradecer, no quiero tomar más tiempo de tu tiempo. Muchísimas gracias por este rato de trabajo. Vamos a honrarlo, trabajándolo mucho con los equipos directivos y docentes, y seguramente te volvamos a pedir colaboración en algún momento. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. A ustedes, y yo encantada, todas las veces que quieran seguimos conversando con esto.
así que todo lo que quieran, siempre a disposición. Gracias, Gabriela, te abrazo afectuosamente, que estés muy bien. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, espero que haya sido de su agrado y de su interés, y volveremos a encontrarnos mañana con otra propuesta también de conversación. Muchísimas gracias, buenas tardes.